Bienvenidos al curso de Probabilidad y Estadística de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a iniciar el curso con la unidad 1 y el tema 1 que se llama Generalidades. E iniciamos con una pregunta: ¿qué es probabilidad? Y su respuesta es un modelamiento matemático de los experimentos aleatorios o estocásticos. Pasamos a la página 2, donde vamos a ver qué es un experimento aleatorio o estocástico. Un experimento es estocástico o aleatorio si tiene las siguientes 4 propiedades. Número 1. Tiene un conjunto S mayúscula u omega llamado espacio muestral que consta de todos los resultados posibles del experimento. Pasamos a la página 3. Número 2. No se puede predecir el resultado del experimento antes de que suceda. 3. Se puede formar una familia A mayúscula de subconjuntos de S llamados eventos que tienen las siguientes propiedades. Página 4. Propiedades de los eventos. El espacio muestral S y el conjunto vacío son eventos. Si A y B son eventos, entonces A unión B, A intersección B, A complemento, A menos B también son eventos. Ahora bien, A unión B ocurre cuando A ocurre o B ocurre. A intersección B ocurre cuando A ocurre y B ocurre. Mientras que A complemento sucede cuando A no sucede. A menos B sucede cuando A sucede, pero B no. Página 5. La cuarta característica es que a los eventos se les puede calcular su probabilidad como sigue. Sea A un evento y repitamos el experimento. Entonces, página 6. Si n es el número de veces que se repite el experimento y n sub a o también n de a es el número de veces en que ocurre el evento A, y definimos Fn, que es el cociente de n de a entre n, y se le llama la frecuencia relativa con que ocurre el evento A. Entonces recordemos que n de a es el número de veces en que ocurre el evento A de las n veces en que realizamos el experimento.
Obviamente n de A es menor o igual que n. Página 7. Con eso que hemos definido, entonces la definición frecuencial de probabilidad de A es el límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n, y suponiendo que el valor de este límite es p, vamos a llamar a este número p la probabilidad de A. Podemos visualizar geométricamente, gráficamente, el límite cuando n tiende a infinito mediante una gráfica. En esta gráfica de la página 7 dibujamos en el eje horizontal el valor de n, mientras que en el eje vertical ponemos la frecuencia relativa f de n. Recordemos que f de n es n de A entre n. Esa es la frecuencia relativa del evento. Entonces en el eje vertical ponemos fn y graficamos los puntos de coordenadas n, f de n. Con eso obtengo una serie de puntos que después los uno mediante una recta y obtengo una gráfica como la de la figura 7. Entonces que el límite cuando n tiende a infinito sea p significa que esta gráfica se va pegando al número p, tal y como lo ilustra la gráfica 7. Ahora vamos a la página 8 con el ejemplo 1. Aquí lanzamos una moneda n veces y registramos n de h, el número de veces que aparece cara, que la vamos a denotar por h mayúscula, y n de h entre n también lo registramos, que es la frecuencia relativa de cara. Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? En realidad lo que nos preguntamos es ¿a qué tiende n de h entre n cuando n tiende a infinito? O sea, buscamos cuál es la probabilidad de h. Cabe señalar que en este ejemplo nosotros estuvimos lanzando la moneda en forma real y haciendo el registro. Bueno, la solución la empezamos a dar diciendo que el espacio muestral es S mayúscula igual al conjunto formado por H y T, donde H es cara y T es sello. La familia de eventos A mayúscula es el conjunto formado por 4 conjuntos: el vacío, el conjunto formado por H, el conjunto formado por T y el conjunto formado por el espacio muestral S. Y en esta página 8 aparece la tabla con los resultados de nuestros lanzamientos. En el primer renglón aparece n, que es el número de lanzamiento, n de h, que es cuántas veces ha aparecido cara, y en el tercer renglón aparece n de h entre n, que es el cociente del número que está en el segundo renglón entre el número del primer renglón. Y vamos señalando cómo es esta tabla. En el primer lanzamiento, cuando n vale 1, n de h vale 1
indicando con esto que en el primer lanzamiento tuvimos cara, y si hacemos 1 entre 1, obtenemos el número del tercer renglón. En el segundo lanzamiento, cuando n vale 2, ahí obtuvimos sello y por lo tanto n de h no lo incrementamos, se queda en 1 y la frecuencia relativa es 1 entre 2. Cuando n vale 3, en el tercer lanzamiento, volvimos a obtener sello y por lo tanto n de h no lo incrementamos y por lo tanto la frecuencia relativa es 1 entre 3. En el cuarto lanzamiento, n de h lo incrementamos porque en el cuarto lanzamiento obtuvimos cara y entonces n de h subió a 2 y la frecuencia relativa es 2 cuartos. En el quinto lanzamiento, cuando n vale 5, n de h lo volvimos a incrementar porque obtuvimos cara en el quinto lanzamiento. Entonces n de h subió a 3 y por eso la frecuencia es 3 quintos. Y esa tabla se pudo haber continuado con más lanzamientos de la moneda. Pasamos a la página 9, donde aparece la gráfica de la frecuencia relativa de cara H. Para construir esta gráfica utilizamos Excel. En el eje horizontal pusimos n, en el eje vertical pusimos f de n, donde f de n es el tercer renglón de la tabla. Entonces en el eje vertical pusimos f de n y graficamos los puntos de coordenadas n, f de n, y esos puntos los unimos mediante una recta para obtener la gráfica que se muestra en esta página 9. Podemos darnos cuenta muy fácilmente que esta curva se va acercando a punto 5 o que punto 5 es una asíntota horizontal de esta gráfica. Y por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de n de h entre n es igual a 0.5 y por lo tanto la probabilidad de cara es 0.5. Este es el procedimiento para sacar la probabilidad de obtener cara en una moneda. Un inconveniente de este método es que tenemos que estar repitiendo el experimento. Más adelante vamos a dar otra definición de probabilidad en la que no es necesario repetir el experimento. Pero vamos a seguir con más ejemplos de la definición que hemos dado de probabilidad frecuentista. Pasamos a la página 10 con el ejemplo 2, en el que vamos a presentar la definición frecuencial de probabilidad y el coronavirus. Se están probando 2 vacunas A y B contra el coronavirus. Pasamos a la página 11. Se prueban las vacunas en 2 grupos de n personas. Si n de A y n de B son el número de personas que se curan con las vacunas A y B, respectivamente, entonces decimos que la vacuna A es mejor que la vacuna B si el límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n es mayor que el límite cuando n tiende a infinito de n de B entre n. De hecho, esta desigualdad me está diciendo que la vacuna A
cura a más gente que la vacuna B. Por esa razón, resulta ser mejor que la B. Pasamos a la página 12. Ejemplo 3. Definición frecuencial de probabilidad y reconocimiento facial. Pasamos a la página 13. La probabilidad de que funcione correctamente un software de reconocimiento facial se obtiene como sigue. Lo probamos con n personas y contamos cuántas veces funcionó bien y denotamos por n de b el número de veces que funcionó bien el software y calculamos n de b entre n, que es la frecuencia de que funcione bien el software. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n de b entre n es la probabilidad de que el software funcione correctamente. Pasamos a la página 14. La siguiente tabla muestra los resultados del experimento. Y ahí aparece una tabla. El primer renglón, n, es para indicar el número de personas a la que se le aplicó el software, mientras que n de b es nada más para indicar con un no o con un sí si el software funcionó o no. Mientras que en el tercer renglón aparece n de b entre n, que nada más hay que ir contando en cuántas veces sí funcionó bien, en cuántas personas sí funcionó correctamente el software. Por ejemplo, con la persona 1 el software no funcionó y entonces la frecuencia es 0 entre 1. Con la segunda persona el software tampoco funcionó y por eso la frecuencia es 0 entre 2. Para la tercera persona el software sí funcionó y por lo tanto la frecuencia es 1/3. Para la cuarta persona el software sí funcionó y por lo tanto llevamos 2 veces que sí funciona bien de 4 y así sucesivamente. Entonces el no significa que el software no funcionó y entonces podemos decir que la frecuencia relativa con la sexta persona es 4/6 porque sí funcionó con la 3, con la 4, con la 5 y con la 6. Pasamos a la página 15. Aquí aparece la gráfica de la frecuencia relativa de buen funcionamiento de un software de reconocimiento facial. Igualmente que en un ejemplo de la moneda, en el eje horizontal ponemos el valor de n y en el eje vertical ponemos la frecuencia relativa. Entonces ponemos los puntos de coordenadas n, f de n y esos puntos los unimos mediante un segmento de recta para que aparezca la gráfica como se muestra en la figura. En este caso observe que cuando n tiende a infinito la gráfica se va pegando a 1. Si el software es bueno, esperamos que n de b sea casi igual a n y que por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de n de b entre n sea igual a 1. Página 16. Ejemplo 4. No podemos predecir el volumen V mayúscula en milímetros cúbicos de agua
que va a caer en un pluviómetro después de una lluvia en el mes de julio. Y ahí se muestra lo que es un pluviómetro. Página 17. En este problema podemos hablar de que el espacio muestral es el intervalo de 0 a infinito, pues podemos pensar en que la cantidad V mayúscula de agua que puede caer puede ser cualquier número de 0 a infinito. Un evento puede ser el intervalo de 5 a 8. Escribimos que la cantidad de agua que cayó en el pluviómetro es un elemento de I, significa que en el pluviómetro cayeron entre 5 y 8 milímetros cúbicos de agua. Entonces, entender la notación de V mayúscula elemento de I significa que en el pluviómetro cayeron entre 5 y 8 milímetros cúbicos de agua. Página 18. En este caso vamos a llamar con N el número de veces que llovió, mientras que N sub I o N de I es el número de veces en que cayó en el pluviómetro una cantidad de agua que está en un intervalo I mayúscula. Este intervalo I ya no es necesariamente el del ejemplo anterior. Esto ya I es cualquier intervalo. Mientras que N de I entre N es la frecuencia relativa con que cayó agua en el pluviómetro una cantidad I, una cantidad del intervalo I. Página 19. Como la definición frecuencial de probabilidad implica sacar un límite cuando n tiende a infinito, esto lo tomamos diciendo que hacemos mediciones durante muchos años. Entonces, la probabilidad de que en el pluviómetro caiga una cantidad de agua del intervalo I lo definimos como el límite cuando n tiende a infinito de n de I entre n. Ahora, con las frecuencias relativas n de I entre n y los intervalos I, formamos un histograma. Un histograma no es más que unos rectángulos. Pasamos a la página 20. Aquí se ilustran los rectángulos que su altura es el límite cuando n tiende a infinito de n de I entre n. O sea, la probabilidad de que en el pluviómetro caiga una cantidad de agua en el intervalo cuya base es el rectángulo. La curva, hay una curva que es una aproximación del histograma. Esa curva la llamamos y igual a f de x y se llama función de densidad. Y es una aproximación a los rectángulos, en el sentido de que la integral sobre un intervalo de esta función de densidad me da la probabilidad de que en el pluviómetro caiga una cantidad de agua en el intervalo I.
Este tipo de problemas los vamos a ver con mayor cuidado en la unidad 3. Pasamos a la página 21 con el ejemplo 5. No podemos predecir la magnitud de un sismo antes de un temblor. Pero podemos hacer registros de la magnitud de los sismos, algo similar al ejemplo 4, para obtener una función de densidad de la siguiente forma. Página 22. En esta página se muestra una curva cuya la mayor cantidad de área está del lado izquierdo. Del lado derecho hay muy poca área. Entonces esto lo interpretamos diciendo que los sismos de magnitud pequeña son muy frecuentes, mientras que los sismos de magnitud grande no son frecuentes. Pasamos a la página 23. Ahora vamos a ver algunas propiedades de la probabilidad frecuentista o a posteriori. A la probabilidad frecuentista se le llama también a posteriori por el hecho de que la obtenemos después de estar experimentando, de repetir el experimento. Por eso se le llama a posteriori. La propiedad 1 es que para cualquier evento A, la probabilidad es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Esta propiedad me dice que no hay probabilidades negativas y no hay probabilidades mayores que 1. La propiedad 2 establece que la probabilidad del espacio muestral es 1. La propiedad 3, que la probabilidad del vacío es 0. Y la propiedad 4, que la probabilidad de la unión de A unión B es la suma de las probabilidades siempre y cuando A intersección B sea igual al vacío. O también se dice si A y B son ajenos. Vamos a dar una demostración de estas propiedades. La número 1 se estableciendo primero que n de A es menor o igual que n y mayor o igual que 0. Recuerden que n de A indica de las n veces en cuántas veces ocurrió el evento A. Por eso n de A es menor o igual que n. A esta desigualdad la dividimos entre n para obtener la desigualdad 0 menor o igual que n de A entre n menor o igual que 1. Y pasamos a la página 24. Ahora a la desigualdad anterior le sacamos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de 0, menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n, menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1. Y pues el límite de 0 y de 1 sigue siendo 0 y 1, mientras que el límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n es la probabilidad de A. Y con eso queda demostrado que la probabilidad de cualquier evento está entre 0 y 1. Ahora vamos a la propiedad 2. La propiedad 2 se establece observando que n de S es igual a n. N de S es de las n veces que se realizó el experimento, en cuántas veces sucedió el espacio muestral, pues queremos sacar
la probabilidad del espacio muestral. Entonces tengo que sacar n de s. Y n de s es n. Porque cada vez que realizamos el experimento, obtenemos un elemento de s. Entonces, por la definición frecuencial, la probabilidad del espacio muestral s sería igual al límite cuando n tiende a infinito de n de s entre n, pero n de s es igual a n. Entonces me queda que ese límite vale 1. Ahora vamos con la propiedad 3. La propiedad 3 es para la probabilidad del vacío. En este caso, n del vacío es 0, porque el vacío no tiene elementos. Entonces la probabilidad del vacío es el límite cuando n tiende a infinito de n del vacío entre n, y eso es el límite cuando n tiende a infinito de 0 entre n, y ese límite me da 0. Con eso pasamos a la página 25. Aquí la propiedad 4 se refiere a la probabilidad de la unión. Como A y B son ajenos, entonces las veces en que ocurre A unión B serían las veces en que ocurre A más las veces en que ocurre B, porque A y B son ajenos. Entonces, la probabilidad de A unión B es el límite cuando n tiende a infinito de las veces en que ocurre A unión B entre n. Pero por lo que dijimos anteriormente, sería el límite cuando n tiende a infinito de n de A más n de B entre n. Y esa fracción la puedo descomponer como el límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n más n de B entre n. Y el límite lo puedo descomponer como dos límites. El límite cuando n tiende a infinito de n de A entre n, más el límite cuando n tiende a infinito de n de B entre n. Y esos dos límites son la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y con eso queda demostrada la propiedad 4. Pasamos ahora a la página 30. Ahora sí vamos a dar la definición laplaciana o a priori de probabilidad. A priori significa que no necesitamos repetir el experimento para sacar la probabilidad. Esta definición la dio el matemático francés Laplace y es como sigue. Si un experimento aleatorio tiene espacio muestral S mayúscula finito y A es un evento, entonces la probabilidad laplaciana de A se define como, pasamos a la página siguiente. Entonces la probabilidad de A es n de A entre n de S. ¿Qué es n de A? Pues es el número de elementos de A. N de S es el número de elementos de S. Es importante aprendernos esta fórmula porque es la que vamos a utilizar para resolver los problemas de probabilidad. También se acostumbra, en lugar de decir número de elementos de A, se acostumbra a decir casos favorables al evento A, mientras que el número de elementos de S se acostumbra decir también como casos posibles del experimento. Entonces, tener muy en cuenta que la definición laplaciana ya no tiene el límite, ya no es con límite. Y entonces recordar que es n de A entre n de S, donde n de A es el número de elementos de A, n de S el número
de elementos del espacio muestral. Pasamos a la página 28. Antes de empezar a dar ejemplos de cómo se utiliza la definición laplaciana de probabilidad, vamos a ver las propiedades de la probabilidad laplaciana, que son similares a las propiedades que vimos en la definición frecuentista de probabilidad. Bueno, la propiedad 1, que para cualquier evento A, la probabilidad de A está entre 0 y 1. La probabilidad del vacío es 0. La probabilidad del espacio muestral es 1. 4. Si A intersección B es igual al vacío, o en otras palabras, si A y B son ajenos, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Propiedad 5. La probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Propiedad 6. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. No hay que confundir la propiedad 6 con la 4. La 6 es más general. Se vale sacar la probabilidad de A unión B en general. En cambio, en la 4, esa fórmula 4 se vale solamente si la intersección es vacía o si los eventos son ajenos. La propiedad 7 es la probabilidad del complemento, que me dice que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Y vamos a dar una demostración laplaciana. Una demostración laplaciana de estas fórmulas. Pasamos a la página 29. Bueno, la propiedad 1 se demuestra como sigue. El número de elementos de A es mayor o igual que 0, pero menor o igual que el número de elementos del espacio muestral. Dividiendo esta desigualdad por n de S, obtenemos que 0 es menor o igual que n de A entre n de S y menor o igual que 1. Y esto ya me dice que la probabilidad de A es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Propiedad 2. En este caso, el número de elementos del vacío es 0 y por lo tanto la probabilidad del vacío sería el número de elementos que tiene el vacío entre el número de elementos del espacio muestral. Y eso es 0 entre el número de elementos del espacio muestral, que es 0. Observe que en estas demostraciones no ponemos límite porque estamos utilizando la definición laplaciana de probabilidad. Ahora vamos con la propiedad 3. La probabilidad del espacio muestral, por definición laplaciana, es el número de elementos del espacio muestral entre el número de elementos del espacio muestral, y eso pues es 1. Vamos con la propiedad 4. La probabilidad de A unión B, por definición laplaciana, es el número de elementos que tiene A unión B entre el número de elementos del espacio muestral S. Pero eso es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B, porque A y B son ajenos. Entonces eso lo puedo escribir como el número de elementos de A entre el número de elementos de S más el número de elementos de B entre el número de elementos de S. Y eso, esas dos fracciones, es la probabilidad de A más la probabilidad de B.
Y recordar que esto lo hicimos porque A intersección B es igual al vacío. Pasamos a la página 30. En la propiedad número 5 se refiere a la probabilidad de A menos B. Se le llama la probabilidad de la diferencia. Entonces, utilizando la definición laplaciana, esto es el número de elementos que hay en A menos B entre el número de elementos del espacio muestral. Ahí abajito aparece una gráfica donde A menos B es esa luna que está a la izquierda, el conjunto A es el círculo de la izquierda, A intersección B es la parte común de A y de B. Es fácil, observando la figura, que el número de elementos que hay en la luna es igual a el número de elementos que hay en A menos el número de elementos de la intersección. Entonces, esta fracción la puedo escribir como el número de elementos de A entre el número de elementos de S menos el número de elementos de A intersección B entre el número de elementos de S. Pero n de A entre n de S es la probabilidad de A, mientras que n de A intersección B entre n de S es la probabilidad de A intersección B. Y con eso queda demostrada la propiedad 5. Entonces, recordarla porque es muy útil. La probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Aquí es importante no incurrir a otras fórmulas que no hayamos visto. Por ejemplo, de que no se les vaya a ocurrir decir que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de B. No estamos diciendo eso. No estamos, en esta fórmula 5, no estamos diciendo que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de B. No estamos diciendo eso. Entonces hay que tener cuidado con esta fórmula. Vamos con la propiedad 6, que es la probabilidad de A unión B más general. Bueno, entonces utilizando la figura de arriba, la unión de A y B la puedo escribir como A menos B unión B. O sea, los dos círculos es lo mismo a tomar la luna de la izquierda con el conjunto B. Entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A menos B unión B. Y como A menos B y B, o sea la luna y B, son ajenos, eso lo puedo escribir como probabilidad de A menos B más la probabilidad de B. Y ahora utilizo la fórmula que vimos anteriormente en la 5, en la que la probabilidad de A menos B la puedo escribir como probabilidad de A menos probabilidad de A intersección B. Y de esa manera queda demostrada la propiedad 6. Y esta demostración se pudo hacer porque A menos B y B son ajenos y la fórmula 5 de la diferencia. La número 7, pasamos a la página 31. La número 7 se refiere a la probabilidad del complemento. Y aquí lo que vamos a utilizar es que el número de elementos que hay en el complemento es igual al número de elementos del espacio muestral menos el número de elementos de A. O en otras palabras, el número de elementos que hay en A más el número de elementos que hay en A complemento me da el número de elementos del espacio muestral. Entonces, utilizando esta igualdad, puedo escribir que la probabilidad de A complemento sería
el número de elementos de A complemento entre el número de elementos del espacio muestral. Y utilizando la igualdad de arriba, el numerador lo puedo escribir como el número de elementos del espacio muestral menos el número de elementos de A entre el número de elementos del espacio muestral. Y esta fracción la puedo descomponer como el número de elementos de S entre el número de elementos de S menos el número de elementos de A entre el número de elementos de S. Y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de A. Con eso queda demostrada la propiedad 7 del complemento. Entonces, recordarla muy bien, que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Aquí también hay que tener cuidado porque muchos alumnos la confunden diciendo que la probabilidad de A complemento es igual a S menos P de A. Y S no interviene, ¿eh? Es 1, no S. Pasamos a la página 32. Y ahora sí vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza la definición de Laplace. La definición de Laplace para resolver problemas ya concretos de probabilidad. Y empezamos con el ejemplo 6. En un hospital hay 20 pacientes. Y una vez vamos aclarando que estos 20 pacientes los tomamos como el espacio muestral, de los cuales 7 tienen coronavirus y que vamos a utilizar un círculo denotado por C para meter ahí a los 7 de coronavirus. 9 tienen diabetes, que vamos a utilizar un círculo con la letra D para los que tienen diabetes. Y 4 no tienen coronavirus ni diabetes. Aquí hay que entender que estos 4 se refiere que los que están fuera de C y D. Si se selecciona un paciente al azar, pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que tenga coronavirus solamente? O sea, aquí me están preguntando por pacientes que nada más tienen coronavirus, pero no tienen diabetes. B, ¿cuál es la probabilidad de que tengan coronavirus y diabetes? Y C, pasamos a la página 33. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga diabetes solamente? Esa es mi última pregunta. Y pasamos a la página 33. Entonces, la solución, vamos escribiendo los datos que nos dieron. Entonces, como dije anteriormente, el número de elementos del espacio muestral es 20. N de S es 20. Página 34. El número de elementos de C es 7. O sea, las personas que tienen coronavirus son 7. N de D es 9. Las personas que tienen diabetes son 9. Mientras que N de C complemento intersección D complemento son 4. Aquí deben de observar que C complemento intersección D complemento es lo mismo por las leyes de De Morgan que el complemento de C unión D. Entonces el complemento de C unión D son los que están fuera de los círculos C y D. Entonces, los que están fuera
del círculo C y del círculo D son 4. Y vamos a resolver este problema mediante un diagrama de Venn. En este caso, el rectángulo representa el espacio muestral y el círculo de la derecha representa a los que tienen coronavirus. El círculo de la derecha D son los que tienen diabetes. Ahí podemos ver el 4 que está fuera de los dos círculos, por lo que ya explicamos. Este problema lo vamos a resolver metiendo una incógnita X en la intersección de C y D, pues la intersección no la conozco. Después, en la luna de C, pongo 7 menos X porque los que tienen coronavirus son 7. Aquí, recuerden que los que tienen coronavirus son 7, los que tienen diabetes son 9. Entonces, si ya puse X en la intersección, para obtener los 7 de coronavirus, pues debo de poner 7 menos X en esa luna, para que la suma de 7 menos X con X me dé 7. De la misma forma pongo 9 menos X en D, para que 9 menos X más X me dé los 9 de diabetes. Pasamos a la página 35. Entonces, pusimos X porque no sabemos cuántos tienen coronavirus y diabetes. Pusimos 7 menos X porque en C hay 7 pacientes. Y pusimos 9 menos X porque en D hay 9 pacientes. Y ahora utilizamos lo siguiente. Como en total hay 20 pacientes y fuera de los círculos hay 4, entonces entre los dos círculos debe de haber 16. Entonces, sumando lo que pusimos en los dos círculos, me queda la ecuación 7 menos X más X más 9 menos X igual a 16. Esa ecuación es muy fácil de resolver y se obtiene que X vale 0. Pasamos a la página 36. Y conociendo el valor de X, entonces podemos contestar las preguntas. En la pregunta A era los que solamente tenían coronavirus. Eso de que tengan solamente coronavirus se escribe como C intersección D complemento, o lo que es lo mismo C menos D. Entonces, C intersección D complemento son los pacientes que tienen coronavirus, pero no diabetes. Y es lo mismo pues que C menos D. Y por lo que ya sabemos del valor de X, la probabilidad de C intersección D complemento, utilizando la definición laplaciana, es el número de elementos que hay en C intersección D complemento entre el número de elementos de S. Y esto sería 7 entre 20. Recuerden que X vale 0, por eso me queda 7. En la B, C intersección D son los pacientes que tienen coronavirus y diabetes. Y la probabilidad de C intersección D sería el número de elementos que tiene C intersección D entre el número de elementos de S. Y esto pues es 0 entre 20, que es 0. Pasamos a la página 37. En la pregunta C, lo que buscamos es C complemento intersección D.
que son los pacientes que no tienen coronavirus, pero sí diabetes. Y es lo mismo que D-C. Y la probabilidad de C complemento intersección D sería el número de elementos que tiene C complemento intersección D entre el número de elementos de S. Y esto es 9/20. Con esto hemos utilizado la definición laplaciana para resolver este problema. Pasamos a la página 38 con el ejemplo 7. Lanzamos una moneda 3 veces. Obtener A, el espacio muestral, y B, el evento A de obtener por lo menos 2 caras y su probabilidad. Entonces lanzamos una moneda 3 veces y hay que obtener el espacio muestral y conseguirnos el evento de obtener por lo menos 2 caras. La solución. Para el espacio muestral lo obtenemos con el siguiente diagrama llamado árbol. Página 39. Aquí a este diagrama se le llama diagrama de árbol. La primera columna empieza con H y con T. Primero está una estrellita, después sigue un H y T que corresponden al primer lanzamiento. La segunda columna corresponde a lo que se obtuvo del segundo lanzamiento y la tercera columna del resultado del tercer lanzamiento. Por ejemplo, si nos vamos por el camino de arriba, lo interpretamos diciendo que en el primer lanzamiento obtuvimos H, en el segundo H y en el tercero H. El que sigue hacia abajo sería HHT. Significa que en el primer lanzamiento obtuvimos H, en el segundo H y en el tercero T. En el que sigue hacia abajo es HTH. Significa que en el primero lanzamiento obtuvimos H, en el segundo T y en el tercero H. Recuerden que H es cara y T es sello. Entonces, este diagrama simplemente se obtiene empezamos por el primer lanzamiento, HT, y después nos vamos con H y ponemos qué puedo obtener con el segundo lanzamiento, que es HT. Y si me voy por T, en el primer lanzamiento debo de poner qué puedo obtener con el segundo lanzamiento, que es HT. Y lo mismo con los se deben de poner las posibilidades del tercer lanzamiento. Me gustaría que puedo yo contar cuántos caminos hay en total por la siguiente lógica. En el segundo lanzamiento tengo cuatro resultados. Si a cada uno de estos 4 le pongo las 2 opciones del tercer lanzamiento, el total de caminos es 4 por 2. Vuelvo a repetir, si a cada uno de los 4 resultados del segundo lanzamiento le pongo los 2 resultados del tercer lanzamiento, el total de lanzamientos es 4 por 2, 8. Entonces el total de caminos que tiene este árbol es 4 por 2, 8. Y ahí abajo aparece el espacio muestral con los 8 resultados del experimento. Pasamos a la página 40.
Y aquí viene explicado otra vez que después del segundo lanzamiento tenemos 4 casos. Entonces, sobre cada uno de estos 4 casos ponemos 2 caminos para obtener entonces en total 4 por 2 igual a 8 caminos. Ahora, para el evento A, que es obtener por lo menos 2 caras, teniendo el espacio muestral nos damos cuenta que A está formado por HHH, HHT, HTH y THH, porque recordemos que el evento A era de tener por lo menos 2 caras. Y su probabilidad se puede calcular como el número de elementos de A entre el número de elementos de S, que es 4 entre 8. Con esto podemos pasar a el siguiente ejemplo de la página 41. El ejemplo 8. Lanzamos 2 dados, obtener A, el espacio muestral, y B, el evento A mayúscula, que es la suma de los números que aparecen en los dados, es 6, y calcular la probabilidad de este evento. Entonces, el evento A es la suma de los números que aparecen en los dados, es 6, y hay que calcular su probabilidad. Bueno, empezamos por la solución para A. Aquí, si queremos proceder como en el ejemplo anterior, de primero poner los resultados de lanzar el primer dado, pues deberíamos de poner primero las del 1 al 6 y después sobre cada uno de estos 6 números poner otra vez los números del 1 al 6 que corresponden al resultado de lanzar el segundo dado. El árbol sería muy grande. En la página 42 aparece una parte nada más del árbol. Pero cabe mencionar que en este caso el número de elementos del espacio muestral, por lo que explicamos anteriormente, sería 6 por 6, que son 36 elementos del espacio muestral. Y en esta gráfica se pone una parte del árbol. En la primera columna aparecen los resultados del primer dado, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero para el segundo dado, nada más ponemos las ramas cuando en el primer dado salió 3. Porque sería enorme el árbol. Entonces, cuando en el primer dado salió 3, pusimos los 6 resultados del segundo dado. Entonces, esto es una parte del árbol. Y pasamos a la página 43. El espacio muestral lo podemos escribir como estas 36 parejas. Empiezan desde 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etcétera, así van bajando hasta el último renglón, que es 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Aquí la primer componente se refiere a lo que obtuvimos del primer dado, mientras que la segunda componente de estas parejas es el resultado del segundo dado. Entonces el espacio muestral está formado por estas 36 parejas. El tercer renglón de esta lista, donde está el 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, corresponde a la parte del árbol que dibujamos anteriormente.
a este árbol. El tercer renglón de esta tabla corresponde al diagrama de arriba. Pasamos a la página 44. Bueno, entonces ahora vamos a formar el evento A, en el que es que la suma de las caras me diera 6. Entonces A está formado por 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. ¿Por qué? Porque la suma de los números es 6. Y entonces la probabilidad de A es el número de elementos que tiene A entre el número de elementos del espacio muestral, que es 36. Y por eso la probabilidad vale 5/36. Y pasamos a la página 45 con el ejemplo 9. De los voluntarios que llegan a un banco de sangre, 1 de 3 tienen sangre tipo O positiva. Bueno, pues esto de que 1 de 3 tienen sangre tipo O positiva, ahí ya me están dando la probabilidad. Los casos favorables es 1, mientras que los casos posibles son 3. Entonces aquí este dato de que 1 de 3 tienen sangre tipo O positiva significa que la probabilidad de O positivo es 1/3. Después dice 1 de 15 tipo O negativa. Entonces, por la misma razón, la probabilidad de O negativa es 1 entre 15. Sigo leyendo. 1 de 3 tipo A positiva. Entonces, la probabilidad de A positiva es 1/3. Y 1 de 16 tipo A negativa. Entonces, la probabilidad de A negativa es 1/16. Se selecciona al azar un donante de los registrados en el banco. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada tenga A, sangre tipo O positiva? Pregunta B, sangre tipo O. C, sangre tipo A. D, que no es ni de tipo A ni de tipo O. Es la pregunta D. Sangre que no es del tipo A ni de O. Bueno, pues pasamos a la página 46. Y la solución consiste en primero escribir los datos que nos dieron arriba. La probabilidad de O positivo es 1/3. La probabilidad de O negativo es 1/15. La probabilidad de A positivo es 1/3. La probabilidad de A negativo es 1/16. Y podemos hacer un diagrama en la que el rectángulo representa el espacio muestral, el círculo O es para los donadores que tienen sangre tipo O, mientras que el círculo con A es para los que tienen sangre tipo A, que a su vez el círculo O se divide en los de tipo sangre O positivo y O negativo. Y lo mismo con el círculo A. Se divide en 2, los que tienen sangre positiva y A negativa. Observe que son ajenos O positivo o negativo, A positivo y A negativo. Y pasamos a la página 47. Podemos empezar a contestar las preguntas. La probabilidad de O positivo, en realidad no tenemos que hacer ningún cálculo porque es un dato que nos dieron en el problema y es 1/3.
no hay necesidad de hacer nada. Para B, como dije anteriormente, nos damos cuenta que O es igual a O positivo, unión O negativo, y que O positivo, intersección O negativo, es vacío. Entonces, por las fórmulas que vimos, para la unión de conjuntos ajenos, la probabilidad de O sería la probabilidad de O positivo más la probabilidad de O negativo, que sería 1/3 más 1/15 igual a 2/5. De la misma forma, para sacar la probabilidad de A, utilizamos la probabilidad de la unión cuando tengo eventos ajenos, porque A es igual a A positivo, unión A negativo, y A positivo, intersección A negativo, es vacío. Entonces la probabilidad de A es la probabilidad de A positivo más la probabilidad de A negativo, que es 1/3 más 1/16, y eso es 19/48. Y podemos pasar a la página 48. Bueno, ahora, ¿cómo el complemento de O unión A es lo mismo que O complemento intersección A complemento? Y esto siguiente, los donadores que no tienen sangre tipo O ni tipo A, o sea, la igualdad O unión A complemento son los donadores que no tienen ni sangre A ni sangre O, que por eso se escribe como O complemento, intersección A complemento. Son los que ni tienen sangre O ni tienen sangre A, que es la probabilidad de este evento. Entonces, por las fórmulas que vimos, voy a utilizar la fórmula del complemento. La probabilidad de O unión A en complemento sería 1 menos la probabilidad de O unión A. Pero la probabilidad de O unión A, como son ajenos, la puedo escribir como la probabilidad de O más la probabilidad de A, que ya puesto junto con el 1 y el menos, me queda 1 menos la probabilidad de O menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de O y la probabilidad de A son las que calculamos en los ejercicios anteriores. Entonces, nada más tengo que sustituir la probabilidad de O y la probabilidad de A aquí para obtener 49 entre 240. Con eso terminamos nuestro problema y podemos pasar a la página 49 con el ejemplo 10. Ejemplo 10. En un club deportivo asisten 94 personas omega. Aquí utilizo el omega para el espacio muestral porque en este problema entra una letra S para uno de los conjuntos. Por eso utilizo omega para el espacio muestral. Entonces, las 94 personas es el número de elementos del espacio muestral. Y me dicen que todas practican algún deporte. Y 80 toman clase de natación N. Entonces, vamos a poner un círculo con N para los 80 que practican natación. 40 toman clase de yoga, Y. Entonces vamos a poner un segundo círculo
que lo vamos a denotar Y para los que practican yoga. Y 30 toman clase de spinning, S mayúscula. Aquí es donde interviene el conjunto S mayúscula, que por eso el espacio muestral lo estoy denotando por omega. Entonces aquí ya me están dando cuántos elementos hay en N. En N hay 80, 40 en Y y 30 en S. Vamos a seguir leyendo la información del problema. 10 toman clase de natación y de spinning, pero no de yoga. Entonces, 10 toman clase de natación y de spinning, pero no de yoga. 30 de natación y yoga. 30 de natación y yoga. 4 toman clase solamente de spinning. Entonces fíjense, 4 solamente toman clase de spinning. Y 92 toman clase de natación o spinning. O sea, aquí me están diciendo que entre los círculos de N y de S hay 92 elementos. Y entonces vienen las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que, pasamos a la 50, A, tomen clase de yoga solamente? B, tomen de natación, yoga y spinning. Tomen clase de natación, yoga y spinning. Bueno, pues vamos escribiendo los datos. En este caso, el número de elementos del espacio muestral es 94. Y hay un dato en el que nos decían que todos practicaban un deporte. Entonces, el número de elementos que hay fuera de los 3 círculos, fuera de N, Y y S, es 0. Después, el número de los que practican natación es 80. El número de los que practican yoga son 40. Seguimos escribiendo la información que nos dieron arriba. El número de los que practican spinning son 30. NDS es 30. Después, el número de elementos de los que practican natación y spinning pero no yoga son 10. N de N mayúscula, intersección S, intersección Y complemento, son 10. Después, el número de personas que practican natación y yoga son 30. El número de elementos de N, intersección Y, es 30. Después, los que practican solamente spinning son 4. O sea, el número de elementos que hay en N complemento, intersección Y complemento, intersección S son 4. Y los que practican natación o spinning son 92. Toda esta información viene del enunciado del problema y podemos pasar a la página 51. Para resolver el problema, hacemos un diagrama de Venn otra vez. Y en este caso vamos a utilizar dos incógnitas, X y Y. X es para los que practican los 3 deportes.
porque ese dato no lo conozco. De hecho, es una pregunta. ¿Cuántos practican los 3 deportes? No conozco X. Y Y minúscula voy a meterla para los que practican yoga y spinning solamente. Y son los que practican yoga y spinning solamente, porque Y está fuera del círculo de N. Entonces, lo que voy a hacer es ir llenando el resto de las regiones, utilizando la información que me dieron. Entonces, acá abajo leo X, los que practican los 3 deportes. Y, yoga y spinning solamente. Y entonces vamos metiendo la información. Paso a la página 52. Meto 30 menos X. Meto 30 menos X por los 30 de natación y yoga. O sea, dentro de la información que me daban, había 30 que practicaban natación y yoga. Ahí está. Los que practican natación y yoga son 30. En el segundo renglón ahí está los 30 de natación y yoga. Entonces, la intersección de los dos círculos de natación y yoga son 30. Entonces, ahí si vemos el diagrama de Venn, pongo 30 menos X porque sumados con la X de abajo, la suma me da los 30 de natación y yoga. De la misma forma, pongo los demás números. 10 menos Y lo pongo en el círculo de yoga porque si sumo los números que puse en yoga, o sea, si sumo 30 menos X, 10 menos Y y X, eso me da 40, que son los 40 que practican yoga. El 10 que aparece a la izquierda de los que practican natación y spinning solamente, porque ese es un dato que me daban, 10 practican solamente natación y spinning. Por eso es el 10 de la izquierda. Entonces el 40 que está arribita de ese 10 lo pongo porque la suma de los números que están en el círculo de N me da los 80 que practican natación. O sea, 30 menos X más 10 más 40 me da 80. Mientras que el 4 que está hasta abajo son los 4 que practican solamente spinning. Entonces, X, los que practican los 3 deportes. Y, los que practican yoga y spinning solamente. Y espero que quede claro ya que 30 menos X es por los 30 de natación y yoga. 10 menos Y por los 40 de yoga. 40 por los 80 de natación. Y 4 que toman solamente spinning. Y lo que debemos de hacer es calcular X y de Y. Entonces, como 92 toman clase de natación o spinning, sumo los
lo que puse en natación o spinning del diagrama de Venn. O sea, me fijo en el diagrama de Venn y sumo los de natación y spinning, lo que hay en los círculos de N y S. Entonces esas expresiones las sumo y me queda la ecuación 10 más X más Y más 4 más 40 más 30 menos X igual a 92. Esa ecuación es muy fácil de resolver y obtenemos, reduciéndola, 84 más Y igual a 92. Por lo tanto, Y vale 8. Teniendo el valor de Y, entonces nos falta X. Como 30 toman clase de spinning, entonces sumamos los de spinning, que sería 10 más X más 8 más 4 igual a 30. Y de ahí ya me queda que la X vale 8. Observe que tuve que sustituir el valor de Y. Y ahora podemos responder las preguntas que nos hicieron, pasando a la página 54. Entonces, para A es la probabilidad de los que practican solamente yoga. Los que practican solamente yoga. Eso se escribe como N complemento, intersección Y, intersección S complemento, que es 10 menos Y entre 94. Este 10 menos Y deben de sacarlo del diagrama de Venn. Y sustituyendo el valor de Y, pues me queda 2 entre 94. Después, para B, lo que me piden es la probabilidad de los que practican los 3 deportes, natación y yoga y spinning, que sería el valor de X entre 94. Recuerden que X señalaba o denotaba el número de personas que practican los 3 deportes. Entonces, como X era 8, la probabilidad es 8 entre 94. Podemos pasar a la página 55 con el ejemplo 11. El ejemplo 11 es sobre cartas. Se saca una carta de un naipe de 52 cartas bien barajada. Encuentre A, la probabilidad de obtener una carta con figura. ¿Qué es figura? Pues es un rey, una reina o una carta con J. Y B, no sacar un número par. Y ahí mostramos el naipe. Es un naipe americano. Este naipe, pasamos a la página 56. El naipe o la baraja comprende 4 grupos. El de tréboles, diamantes, corazones y picas. Entonces observen cómo son estas figuras. Bueno, dije figuras, pero recuerden que figura es el rey, la reina y la J. Cada grupo contiene 13 cartas. O sea, hay 13 tréboles,
13 diamantes, 13 corazones, 13 picas. ¿Y estas 13 cartas cómo están formadas? Del 2 al 10, o sea, de los números 2 al 10. Otro grupo es el de la J, la reina Q y el rey K. Y una última carta que es el as. Estas son las 13 cartas que forman cada uno de los grupos de arriba. Pasamos a la página 57. Bueno, seguimos. Los corazones y los diamantes son cartas rojas. Y la pica y los tréboles son cartas negras. El espacio muestral S está formado por las 52 cartas. Si ustedes cuentan, según lo que explicamos antes, el número de cartas son 52. Entonces ahora vamos con las probabilidades. La probabilidad de obtener una carta con figura es 12 sobre 52. Porque recuerden que las figuras son el rey, la reina y la J. Entonces son 3 cartas con figura. Pero como tenemos 4 grupos, entonces son 12 figuras. Por lo tanto, la probabilidad de obtener figura es 12 sobre 52. Con esto pasamos a la página 58. La probabilidad de no sacar un número par la vamos a calcular por el complemento, la fórmula de la probabilidad del complemento. Entonces, la probabilidad de no sacar un número par es 1 menos la probabilidad de sacar un número par. ¿Por qué? Pues nada más hay que contar cuántos números pares tenemos en la baraja, que son los 4 doces, los 4 cuatros, los 4 seis, los 4 ochos, los 4 10. Entonces, por eso, la probabilidad de obtener un número par es 20 entre 52. Entonces, por la fórmula del complemento, la probabilidad de no obtener un número par es 1 menos 20 sobre 52. Y podemos pasar a la página 59. En la página 59 vienen ya una lista de ejercicios. Esta lista de ejercicios es importante que hagan los problemas, que practiquen la teoría que vimos. Obviamente estos problemas se resuelven por la fórmula laplaciana de probabilidad. Es importante pues practicar con estos ejercicios, ya que en el examen de la unidad 1, que va a constar de 5 problemas, puede venir un problema de esta lista. Entonces, la unidad 1 se va a evaluar con 5 problemas y dentro de esos 5 problemas puede venir un problema de esta lista. Por ejemplo, el primer problema dice: se tienen 6 mentas, 4 chocolates y 4 chiclosos y 3 chocolates. Si se selecciona al azar un dulce,
entonces encuentre la probabilidad de obtener A, una menta, B, un chicloso, B, un chicloso o un chocolate, C, un chocolate o una menta o un chocolate, C, no obtener un chocolate, E, no obtener un chocolate o una menta. Entonces este problema es nada más de saber contar cuántos elementos hay en el elemento que nos piden, de utilizar la fórmula laplaciana. En esos problemas se da una ayuda. Entonces, por ejemplo, para la pregunta C, nos dice que son 13 casos favorables. Si vemos el C, la pregunta C es un chocolate o una menta o un chocolate. La C es un chocolate o una menta o un chocolate. Y ahí dice que los casos favorables a obtener un chocolate o una menta, un chicloso o una menta o un chocolate son 13. Entonces el C es un chicloso o una menta o un chocolate. Y pues son los 13 dulces que tenemos. Entonces la probabilidad pues, es 1. De la misma forma para la pregunta D, son 10 los casos favorables. Son 10 casos favorables para la D, donde la D es no obtener un chocolate. O sea, de los dulces quita los chocolates. ¿Cuántos te quedan? Pues son los 10 que dice la ayuda. Entonces, todos estos problemas se resuelven utilizando la fórmula de Laplace y utilizando las ayudas que nos dan. En el problema 2 nos piden demostrar unas fórmulas. La primera es que la probabilidad de A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de A intersección C. A intersección B intersección C. Y hay una ayuda. Dice aplique la fórmula para la unión de dos conjuntos, tomando a unión B como un conjunto. Entonces fíjense, es la probabilidad de la unión de tres conjuntos, tomando a unión B como uno solo y aplicar la fórmula que ya vimos antes. Aquí estamos en la página 61. Dice que en algún momento debe utilizar la propiedad distributiva de conjuntos, que es que A unión B intersección C es igual a intersección C unión B intersección C. Y la segunda fórmula que hay que demostrar es que la probabilidad de la diferencia simétrica, ese es el significado del triangulito que aparece ahí, demostrar que la probabilidad de A diferencia simétrica B
es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos 2 veces la probabilidad de A intersección B, donde la diferencia simétrica se define como A menos B unión B menos A. Y de nuevo, pues, la ayuda. Aplique la fórmula para la diferencia de conjuntos, probabilidad de A menos B, y que A menos B y B menos A son ajenos. Y vienen problemas similares a los que resolvimos antes. En un hospital hay 20 pacientes. Se recopiló la siguiente información. 580 tienen coronavirus, 840 diabetes, 920 hipertensión, 260 coronavirus y diabetes. Página 63. Aquí estamos en la página 62. Entonces 260 coronavirus y diabetes. 220 coronavirus e hipertensión. 300 diabetes e hipertensión. 100 coronavirus, diabetes e hipertensión. Y se selecciona un paciente al azar. Se pregunta, y ahí vienen las preguntas, pues. Y este problema se resuelve igual al que hicimos de los que practican deportes. Nada más es de ir acomodando la información. Y viene la ayuda. Nada más déjenme buscarla. Aquí estamos en la página 65, donde viene la ayuda. Ayuda a hacer un diagrama de Venn con 3 círculos e ir poniendo la información que nos dan de adentro hacia afuera. Hay que comenzar con los 100 de coronavirus, diabetes e hipertensión. Entonces, así es como se resuelven estos problemas. Siguen más problemas que se resuelven en forma similar a lo que hemos explicado. Y bueno, pues con esto termina el tema 1 de esta unidad.